una opinión que intenta ser ciudadana, doctor. Ayer fui a ver, porque algunos amigos me habían comentado del tema, y claro, es preocupante porque, como extra micrófono comentábamos aquí, es regenerar. Se supone que esto tiene que estar muy bien. Tiene que haber pasado el tema de control de calidad, el tema de pruebas de presión, etcétera, que normalmente se estila en este tipo de situaciones. Eso es lo grave, por un lado, pero por otro lado, doctor, ya va una semana y nadie hace nada. ¿Qué desidia? Pero aparte de eso, doctor, yo espero equivocarme, la verdad, no tengo un criterio mayormente técnico como para poder decir algo así, pero espero, doctor, que no esté minando por debajo, porque hay muchas casas. Es que esa es la preocupación de ellos, de los moradores. Claro, claro. Anoche conversé con un par de personas que viven ahí, y es peligroso porque la calzada está ya hundiéndose. Va una semana, por ahí pasan camiones que pesan muchísimo. Me contaban anoche que hay unos camiones que vienen a un local comercial que hay una cuadra más acá abajo, que normalmente entran 3, 4 de la mañana, y esos camiones pesan 30, 40, 50 toneladas, doctor. Esperemos que no se dé una desgracia, sí, porque sí. Sería lamentable. Sí, es cierto. En todo caso, un llamado a la alcaldesa, que entiendo que es la que tiene cartas en el asunto, que haga cualquier cosa excepto no hacer nada, doctor, porque lo que ha pasado en toda esta semana es que no han hecho absolutamente nada. Ahora, no, pues es que le decía a usted, es de gravedad superlativa esto. O sea, ¿cómo se puede entender que regenerar presente estos daños? Quiere decir que si ahí hay uno, también podríamos advertir que en otros lados muy pronto saldrán a relucir los infinitos daños de regenerar, que es una, imagínense, debe ser hasta ahora casi, doctor, una estafa flagrante. Vaya a ver usted que no lo recibe el municipio eso. Las baldosas no sirven. El tema es por todo lado, quejas. Usted ve por las esquinas esos fierritos, esas puntas de hierro. Lástima, usted no camina. No, doctor, acabo de si venía medio, todavía me duele. Aquí enfrente hay uno. Ha habido uno aquí enfrente de la calle. Sí, por todos lados están las esquinas de regenerar. Sí, oiga, y no lo veo, y bueno, primero casi me caigo, pero segundo me lastimé el pie. No entiendo. Le juro que no comprendo cómo es que... He visto gente tropezar, mujeres. He visto gente tropezar. Una vez recuerdo al ingeniero Bailón, le pedí de la manera más cordial le pedí: ingeniero, yo sé que eso no lo van a resolver nunca. ¿Por qué no manda a poner unos plásticos, algunos cauchos, le decía ahí, de colores, algo para que la gente los vea? Es decir, tapar esos hierros. Parece que me dijo que como no estaba entregado, no pueden topar. Parece que me dijo que no pueden topar, por parte del municipio, no pueden topar esos hierros prominentes que están ahí. Entonces, debe haber alguna forma, ingeniero, de obligarle a la misma empresa que por seguridad tape eso, haga un corral, alguna cosa para que nadie se tropiece, para que los vean. Imagínense gente despistada que uno va, ¡pum!, y se acabó. Ahí, imagínense en la rodilla un hierro de esos. Entonces, son los hierros, son las baldosas, ahora son las fisuras que se han producido. Y le decía, doctora, a usted que le iba a quitar un minutito con su permiso del tema de lo que ocurrió el sábado en la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina obviamente no es regenerar. Hay una rotura de agua, era un río de agua que bajaba, pero es un río de agua. Estuvo todo el sábado desperdiciándose el agua y finalmente arreglaron el domingo. Para el domingo estaba maquinaria ahí trabajando. Y yo le comentaba a usted que es candidato además a la alcaldía, todos les debe interesar. Fíjense ese comportamiento municipal. Esa rotura, ese daño, se ha venido produciendo siquiera unas 15, 20 veces de lo que yo le llevo registro. O sea, arreglan y al cabo de poco tiempo, de nuevo se va el agua. Así nos han tenido el municipio. Pero estoy hablando no 15, 20 veces en el tiempo de la actual alcaldesa. Estoy hablando a través de tantos años, claro, que se va y se va. Eso es Loja.
Eso es Loja, esos son los candidatos que lo que les interesa es llegar por su beneficio personal, por el ego, por la vanidad, por la impunidad, porque buscan todo, menos servir a la ciudad y resolver problemas como estos que estamos tratando. Doctor, hay una palabra que puede resumir todo esto: desidia, que de alguna manera es la falta de interés, la falta de ganas de hacer algo. Y eso ha pasado durante mucho tiempo. Ya no hablemos de nombres, sino hablemos de hechos en la administración municipal, y lamentablemente se ha hecho cultura. Quiero contarle un tema puntual. Mire, por favor. En el sector donde yo vivo, que es acá en Atamer, detrás del Colegio Beatriz, se rompe la tubería de aguas lluvias. Que a propósito no hay paso por la vía antigua. Sí, esto está un problema muy serio. Pero yo vivo un poquito más acá, justo detrás del Colegio Beatriz. Pues se rompe la tubería de aguas lluvias y empieza a salir, y es peligroso que las casas que están alrededor, el terreno empiece a minarse, pues si puede haber alguna desgracia. Llama un día, llama otro día, llama 15 días para que vayan a arreglar aquello y no van a hacerlo. Esto ya pasó el año anterior, por si acaso. Así que nos vimos, yo particularmente me vi obligado a hablar con uno de estos ingenieros que es el encargado de esos sectores y me decía que tienen mucho trabajo. Y le digo, mire, le pido un favor, yo voy a poner la tubería, yo voy a correr con los gastos, a poner los maestros, a ver una máquina de estas para que quite la tierra y hacerlo. No me multen, por favor. No creo que se pueda, ¿o sí? El ingeniero me autorizó, no sé si estoy aceptando aquí un problema y luego me multan, pero me autorizaron y tuvimos que, con los vecinos del sector, nosotros reparar aquello, porque, doctor, corrían peligro las casas que estaban alrededor. Y claro, yo entiendo que es un problema estructural de tiempos de respuesta y de protocolos de respuesta de la municipalidad. Lo mismo pasa, doctor, cuando hay rupturas en la tubería que trae el agua del proyecto del Plan Maestro de Agua Potable. No tenemos un protocolo de respuesta, nadie sabe qué es lo que tiene que hacer. Ahí alguien por buena voluntad ese rato se anima y empieza, pero en una ciudad que se precia de ser culta, de ser ordenada, de ser limpia como Loja, no podemos permitir aquello. Tenemos que definir algunas cosas que deben ser básicas y, por ejemplo, protocolos de respuesta, tiempos de respuesta, eso es indispensable. Quiero contarle algo, mire, tenemos un equipo técnico que está trabajando porque nosotros estamos proponiendo agilizar los trámites municipales, dar en el menor tiempo posible o renovar en el menor tiempo posible, solamente presionando un botón, los permisos de funcionamiento o los permisos para construcción. Y nos encontramos con algunas novedades. Bueno, eso yo ya lo he vivido en carne propia. Le contaba hace días que sacamos permiso para poner un techo en la terraza. Resulta que, doctor, uno de los requisitos para sacar el permiso de construcción es el certificado de línea de fábrica. Y ese demora una semana, si es que tiene suerte, una semana en que se lo den. ¿Qué es lo que tienen que hacer para entregar el permiso de la línea de fábrica? Pues le ponen la clave catastral en el sistema y dice, bueno, esta más o menos es la normativa para este sector. Lo imprimen y ya está. Se demoran 20 segundos. Sin embargo, al ciudadano lo tienen una semana cuando tiene suerte, si no 2 o 3. Cuando eso debería hacerse de forma automática, doctor. El ciudadano entra, ingresa él su clave catastral e imprime y automáticamente se genera un código para que pague en el banco, y que creo cuesta $10, $11 ese trámite. Paga en el banco y ya está generado aquello. Son cosas sencillas que se pueden hacer sin mayor esfuerzo, pero que lamentablemente están gobernadas por esa palabra que yo había mencionado hace un momento, la desidia. Doctora, a nadie le importa y no tienen en cuenta, por ejemplo, y se llenan la boca diciendo que vamos a generar empleo. A nadie le importa, ni siquiera se dan cuenta que la construcción, primero, es el mayor rubro en el Producto Interno Bruto de la provincia y segundo, es el mayor dinamizador de una economía. Entonces, si queremos hacer algo por Loja, agilicemos los permisos de construcción y eso va a apoyar a que se dinamice la economía porque vamos a tener, o al menos no le vamos a poner trabas a la industria de la construcción. Son cosas que, si nos ponemos a analizarlas, doctor, no tienen explicación. No tienen explicación para que estén pasando, porque para eso no se requiere dinero, solo se requiere voluntad, ganas de hacerlo, optimizar los procesos en el municipio. Bueno, quisiera discrepar con usted en lo que dice, no tienen explicación. Más bien, claro que hay esa saturación de gente, ese hacinamiento de gente que hay, en las que cada quien dilata la solución de los problemas para justificar su presencia, para sentirse... Para ser útil. Para ser personas importantes.
Entonces la gente tiene que andar atrás de ellos buscando palanca. Y es ahí, fíjese, esta mediocridad de la política, este populismo. Por eso es que los concejales abrazan perritos árabes. Le vi a una concejala que lo abraza a un perrito, que lo acaricia a un perrito árabe porque le pone ese pañuelo, trapo blanco ahí con una cosa negra arriba. Debe ser árabe ese perrito. Espero oírlo hablar. El asunto es que va la gente y dice, yo soy amigo del concejal tal. Entonces el concejal va y a su vez es amigo del director. Y el director es amigo del subalterno y es una cadena de favores. O sea, aquí se hacen las cosas por favor, por palanca. Por palanca, no porque así es el modus operandi, porque así es el procedimiento. No. Es porque uno tiene que buscar palanca. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho en el pasado, querido doctor. Imposible. Multado por todos lados, acorralado. Le dan un plazo perentorio y ellos mismos lo dilatan. Entonces no se cumple. Entonces uno incurre en el incumplimiento, entonces corre por aquí, corre por allá, una semanita más, un mesecito más de permiso, rogar, mendigar, y no le dan. No le dan. Entonces ese es el problema, doctor. La explicación, le decía yo, quizá está en el número exagerado de personal y que no se ha tecnificado el servicio. Sí, en realidad es un problema que si no se lo resuelve, doctor, ralentiza toda la ciudad, la hace más lenta. Porque aunque seamos una ciudad pequeña, porque 200,000 habitantes es una ciudad pequeña, con procesos manejables, el hecho es de que estamos dejando que los problemas se acumulen, estamos dejando que porosidad frente a la corrupción, porque el hecho de que un concejal tenga incidencia dentro de las acciones del municipio, dentro de la parte administrativa, es corrupción abierta, es pura y dura. Y eso normalmente los alcaldes o los burgomaestres lo hacen para tener quizá un votito más, doctor. Un concejal tiene que legislar y fiscalizar, básicamente. Esa es su tarea. Y si se le permite más, es corrupción de lado y lado. Eso no puede pasar. Y negligencia, por supuesto, doctor. Negligencia. Ese tipo de cosas se pueden resolver, pero hay que tener la decisión política y la firmeza para llevar adelante las soluciones, porque como usted decía, hay gente interesada que se beneficia de que las cosas vayan lento. Mientras la ciudad se perjudica, unos 4 se benefician. Lamentablemente, así es. Y ahí viene el asunto. Me decía un empleado municipal, y ese candidato que dice que va a sacar gente, ese está perdido. ¿Por qué va a estar perdido? ¿Por qué va a estar perdido, doctor? Aquí no tiene que estar perdido un candidato que diga que va a sacar gente, ni el candidato que va a meter gente. El candidato que ofrezca resolver los problemas de manera técnica, de manera humanitaria, obviamente, siempre sin prescindir la parte humana, ¿no? Sin prescindir la parte humana. ¿Por qué tiene que mandar sacando a todo el mundo? Puede optimizarlos, puede mejorar el servicio, pero si no dan, entonces tiene que ir. Entonces tiene que ir grupos de gente. Lo que pasa es que aquí en nuestro país del tercer mundo, todo se resuelve con base al tiempo. Solo con base al tiempo. Pero usted, que es un académico y enseñan a los estudiantes, ¿qué es eso? El problema es que dice, yo trabajo de 8 a 12 y regreso de 3 a 6, dicen al municipio. Entonces mi trabajo, yo cojo y me levanto, a las 12 en punto me levanto. Si es posible, 10 minutos antes para hacer la cola y poner el dedo en el registro, yo me levanto. Señor, yo cierro y me voy. El problema, yo lo he vivido, lo he experimentado. Se debe trabajar en función de los resultados, no en función del tiempo. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Se practica por supuesto, eso? Doctor. En la Universidad Técnica se está innovando esa forma laboral, o sea, es una cosa extraordinaria, es de país del primer mundo. Son principios de administración. Y ahí está. El trabajo por resultados. Por resultados. Por ejemplo, mire, y a mí me preocupa mucho, yo siempre insisto en esto, el tema de permisos de construcción, porque la importancia que tiene, que ya le hemos explicado, la incidencia en la economía de la ciudad y de la provincia. A ver, ¿cuántos permisos de construcción entrega a la semana un funcionario? De todos los que laboran ahí. Exacto. Doctor, quiero contarle, alguna vez ya lo contamos acá. Ya. Se tardaron 4 meses en darme un permiso para poner un techo ahí en la terraza. 4 meses. Yo al final no sabía, ya me gasté la plata, no sabía si... No, pues hay gente que prefiere pagar la multa y lo hace.
Dicen, no, yo lo hago y porque hasta que el municipio me dé el permiso, mejor lo hago y que bueno, y que me multen nomás, pero yo no puedo perder. Ahí estamos hablando del resultado del dueño, fíjese. Y ahí en realidad las consecuencias son Eficiencia. graves para toda la ciudad, doctor. Mire, le cuento una cosa que hizo el municipio de Guayaquil, que podrán criticarle a doña Cintia y todo, incluso yo le critico muchas veces, pero mire, son cosas de sentido común. Se necesitaba reactivar la economía cuando estábamos ya terminando el primer año de pandemia. ¿Qué hizo el municipio? A todas las personas que querían construir no les exigió permiso de construcción. No digo que no se debe exigir, estoy contando lo que hizo el municipio de Guayaquil. Les hizo firmar una carta de compromiso de que van a cumplir con la normativa. Una vez que pase el vendaval. Claro, y que luego se revisará. ¿Qué lograron con eso? Pues no le pusieron trabas al deseo que tenía la gente y a la posibilidad que tenía la gente de construir. Ni el hambre, la necesidad, Claro. porque no es lo mismo el funcionario público municipal que se quedaba en casa. El ingeniero Bailón contaba que habían concejales que asistían a reuniones vía Zoom con este antifaz, con mascarilla y con antifaz desde su casa. Y creían que a través del Zoom se iban a contactar con el otro. No, yo creo que eso será alguna exageración, No, doctor. Lo contaba de la vida real, y si quiere pregúntele al ingeniero Bailo. Lo contaba de la vida real y daba los nombres de los concejales y daba los nombres. Entonces, claro, el asunto era mover la economía, eso es lo que hacía doña Cintia. Son cosas de sentido común y hemos perdido ese sentido común en Loja, lamentablemente, porque ese tipo de cosas pasan mucho. Mire, esta semana apareció el tema de los ad honorem. Y claro, y también aquí en el municipio en algún momento pasó eso con un hijo de la señora alcaldesa. Y más allá de criticar a la señora alcaldesa, sí es necesario señalar que cuando uno va a la administración pública tiene que conocer unos principios mínimos de administración pública, doctor, porque obviar cosas como esas es un verdadero pecado. Y claro, mucha gente no se da cuenta, y aquí quiero comentar algo, que una de las prácticas que fomentan la corrupción es el diluir, el hacer más opacas las líneas que dividen lo público de lo privado. Y si yo pongo a mi hijo a que vaya ahí a dar órdenes sin ser funcionario público, en realidad lo que estoy haciendo es tratando de borrar esas líneas divisorias entre lo público y lo privado, porque supongamos, mi hijo es un privado, no tiene nada que ver con la administración pública, pero si de pronto va a mandar, va a disponer, va a hacer cosas, un privado que no tiene nada que ver está disponiendo de recursos públicos sin responsabilidad, sin posibilidad de ser auditado. Entonces, en el fondo lo que hacemos es fomentar la corrupción. Y decimos que no nos damos cuenta. Doctor, lo sabemos. Maduro hace lo que quiere con su hijo, ahí el hijo hace lo que quiere ahí en el gobierno de... Pero estamos hablando de dictaduras. Estamos hablando de dictaduras donde usted dice claramente que no se hace la digresión entre lo que es público y lo que es privado. Pero eso es propio de los populismos y de las dictaduras. Pasa aquí, doctor, pasó en la gobernación también. La gobernación. Pasó en la gobernación, tuvo un problema el ya ex gobernador, puso ahí una persona de su confianza que no tenía cargo público a disponer de recursos públicos. Hasta el último día. Entonces, el no tener idea de ese principio básico de administración significa que esta gente no está en lo más mínimo preparada para ejercer cargo de tan alta responsabilidad. Solo por ese hecho, él debió haber salido y el gobernador. Efectivamente, tal como usted lo dice, la administración pública, de la cosa pública, es sagrada, es delicada, pues. ¿Cómo una persona que no tiene cargo, que no tiene funciones, cómo puede ejercer autoridad? ¿Cómo ejerce autoridad que no tiene una función pública, me refiero? Doctor, ahí lo que estamos haciendo es rompiendo un principio, que es la rendición de cuentas. ¿Cómo le pido cuentas yo al señor o a la señora que no tiene cargo público y dispone de recursos públicos? Claro, y entonces, si eso hizo en la gobernación, ¿cómo será en la prefectura si llegaran? Eso es lo que tienen que darnos muestras de hombría, de bien, de honestidad, de pulcritud, de seriedad, de cariño, de respeto a la cosa pública. Así es como deben manejarse, pero no hacen lo que les da la gana y efectivamente, y después los echan y entonces viene el resentimiento. Muy buenos ejemplos, cosas que no son únicos en Loja. No son únicos en Loja. Lo que pasa es que mi memoria ahora es un poco frágil, pero hay muchos casos que se han dado y los hemos dejado pasar. Dejar hacer y dejar pasar, pues es un alimento del populismo y del desorden, de la anarquía también. Eso es uno de los principales
elementos que fomentan la corrupción, doctor, porque yo, como decía hace un momento, están haciendo difusas, borrando las líneas que dividen lo público de lo privado, y eso de alguna manera fomenta la corrupción. De eso hay teoría, cualquier cantidad, escrita desde 1950, 1960. No, pues que es el derecho público. Pues. Claro. Entonces, doctor... La administración pública es así. La administración pública es así, es delicada, es como un juez, dijo Febres, inicuo, a uno lo manda a la cárcel. Un juez corrupto lo envía a la cárcel. ¿Qué tiene que hacer? Ir caminando a la cárcel, irse a la cárcel a cumplir la sentencia del juez corrupto. Pero es el juez y lo tenemos que respetar al juez y tenemos que ir. O sea, respetamos a la ley, tal como nos recomendaba el Marqués de Beccaria, ¿no? Hacer que el hombre respete a las leyes y solamente a ella. Porque el temor, decía, el temor de hombre a hombre es fatal y fecundo de delitos. Entonces hay que respetar solamente a la ley hay que respetarla. Y efectivamente aquí nos enseñan todo lo contrario. Estaba viendo un vídeo que me envían aquí de no sé si es escándalo que protagoniza, yo no conozco al señor, un asesor de la alcaldesa justamente, que está semidesnudo, provocando un escándalo, o no sé, será, pero es el asesor de la alcaldesa. Por más que esté en horas nocturnas, esté en su descanso, de todas maneras la imagen de un hombre público debe ser protegida, cuidada, ¿no? Para dar esa imagen de respeto afuera, ¿no? Entonces hacen lo que quieren porque la señora alcaldesa los está protegiendo mucho y se le van a ir. Terminará, señora alcaldesa, usted, y es un hombre que ya hubo una denuncia aquí fuerte, involucrado en algún asunto administrativo también fuerte, que no es la primera, es la segunda, sería la tercera vez. Si la señora alcaldesa ahí no actúa, pone orden en sus funcionarios, pues le armarán este tipo de escándalos en plena oficina, en plena institución. Muy, muy triste. A veces me solidarizo con las autoridades. Qué triste es que no puedan encontrar personas que les ayuden, sino que justo encuentran personas que los perjudican. Doctor, avancemos. Bueno, yo lo que me gusta al respecto, como para cerrar el tema, me gustaría decirle a la ciudadanía de Loja que, mire, Loja en términos per cápita, y no sé si se podrá decir términos per cápita, pero tiene la mayor cantidad de gente con los más altos niveles de formación en el país. Loja es... Yo creo que en Loja sí se aplica eso. Sí. Sabe que a mí no me gusta ese término muy técnico, pero en Loja sí se puede aplicar. Sí. Yo creo que es bastante aproximado, por lo menos. Sí, y necesitamos que estos ciudadanos, estas ciudadanas que tienen la mejor formación, que no han estado jamás vinculados a escándalos de corrupción, cojan el toro por los cuernos e ingresen en política. Porque si los ciudadanos de bien, que nos están viendo, que nos están escuchando, no participan, doctor, siempre nos van a quedar solamente los ciudadanos que ya han estado, que han hecho errores, que todos los días avergüenzan a la administración pública. Entonces, un llamado a estos ciudadanos, a estas ciudadanas, para que se animen, para que participen. A Loja la construimos todos, doctor. Si alguien se hace al lado, pues eso nos pesa a todos en el fondo. Yo decía, tenemos la generación mejor preparada de la historia y es momento de que esa generación tome el toro por los cuernos. Doctor, yo tenía un par de datos, nada más los comento así de pasada porque ya se nos fue el tiempo, porque este tema estaba apasionante. Yo le he consumido mucho tiempo. Dele, lo importante es dialogar. Mire, pasar a otra entrevista tiene que ver con el tema inflacionario. En el último año hemos tenido la inflación más alta de los últimos 15 años, que es 4.23%. 4.23, desde junio del año pasado desde julio del año pasado a junio de este año. Eso es alto, bueno, y obedece a una coyuntura internacional, al tema del alza de los combustibles, etcétera. Y luego el paro también. También. O sea, aquí entran una serie de factores, algunos suman más, otros suman menos. Parámetros. Claro, pero en general el problema que nos viene ya complicando y que se empieza a sentir es el hecho de que al final tenemos una canasta básica que ha subido de precio. Y tiende a subir, es cierto. Sí, en lo que va del año, hasta ahora, hasta junio, es decir, en los primeros 6 meses, tenemos una inflación de 2.90, de enero a junio.
Si es que se sigue exactamente así, pues vamos a tener algo así como 5,80, proyectando, digo, al finalizar el año, y eso ya es más preocupante porque estaría superando lo que hemos dicho, que ya tenemos en el último año 4,23. Eso, doctor, tiene una incidencia en los niveles de pobreza, tiene una incidencia en el vivir de la gente. Yo quería comentar algunos datos también. La pobreza, se considera pobre a una persona que tiene de 2,90 para abajo para vivir durante un día. Alimentación, transporte, Doctor, ¿por qué educación, algún salud. día no me he ido con esto? ¿Y a cuál persona se la considera rica? Porque imagínense, $2.90, ¿en qué tiempo gana esa persona? En el día, en el día, en el día. Día. Divide usted cuánto gana un concejal nomás para el día, su sueldo para el día. Entonces, esta persona, ¿cómo se la considera? ¿Rica, muy rica, clase media? ¿Qué será? Porque si al otro lo consideramos pobre, entonces el que gana además, ¿lo consideraríamos muy rico o qué? Hay estratos, doctor. Mire, por ejemplo, una metodología que se acostumbra es poner a todas las personas ahí con su ingreso, ¿no? Y se divide para 5. Pues los que están arriba, que son los que tienen menor ingreso, ¿Ya? es el quintil más pobre y van subiendo, van moviéndose hasta tomar el último 20%, que son la gente que tiene más ingresos, que es el quintil más A ver, rico del ¿cuánto país. dijo que se considera el más pobre, el que le ingresa? Recibe de 2,90 para abajo al día. $2.90 para Claro, claro. Pero eso al día. al día. Un concejal está ganando alrededor de $80 Al día. diarios. Claro. No es pobre ni de lejos. Pero por el amor de Dios, por eso le digo, entonces, ¿cómo queda eso? No es pobre, pero ni de lejos. Si este hombre es pobre, porque no llegan a los $2, $2.50, el concejal que gana $80 y mucho más todavía, porque solo le estamos haciendo cuenta del sueldo normal, o sea, sin el 2 décimos y todo eso, imagínense, aumentaría todavía el diario del concejal en los últimos días dedicados a su campaña, no les ocupa, a ellos no están preocupados de que hay una rotura acá, que hay que llamar a la alcaldesa, que no, ellos están preocupados con sueldo haciendo campaña. ¿Qué le parece eso, doctor? Pero bueno, entonces este es rico. Este es muy rico comparado con el que es muy pobre. Bueno, claro, comparado con el que es pobre, sí, porque también hay que considerar, doctor, la gente que vive en pobreza extrema, y se considera que viven en pobreza extrema quienes tienen de $1.65 diario para abajo. Y en el primer caso, pobreza, tenemos 4.500.000 personas. Yo diría alrededor de 5, quizá un poco más. Y en pobreza extrema, 1.926.000 personas. Es decir, redondeando 2 millones de personas que viven en pobreza extrema. Entonces, solo para hacer una comparación, aquí en Loja viven 200.000 personas. Toda la ciudad. Imagínense lo que es 2 millones de personas que tienen menos de $1.65 para vivir el día. O sea, comparo los tamaños de las poblaciones para hacernos una idea, porque muchas veces, me acuerdo, por ejemplo, en el tema del paro, mucha gente decía, no, pero ¿por qué salen? Y claro, quizá cuando no entendemos, no conocemos la realidad social, Gracias, doctor. mucha de gracias. esta gente que salió al Yo paro, me gano un cafecito. Irresponsables, periodistas, irresponsables que animan a la gente a hacer... Yo me preguntaba de los pobres en extrema pobreza, ¿cómo ganan, doctor, para la pandemia? Mientras a todos los empleados públicos funcionarios les llegaba el sueldo a su cuenta, ¿esta gente de qué vivía? Eso yo lo experimenté en la pandemia, querido doctor, y por eso me comportaba de manera irresponsable. Por decir, a esta gente le da lo mismo morir de pandemia o morir de hambre. y claro, prefieren salir, en ese momento preferían salir a arriesgar su vida porque necesitaban llevar algo de comida para sus hijos. Claro, son cosas que hay que verlas, que hay que entenderlas, que quizá haberlas vivido para poder entender, comprender y en función de eso generar política pública. Lo que tenemos ahora en el gobierno es un grupo de banqueros que no tienen idea de lo que significa ser pobre y por supuesto su política pública está orientada en hacer más ricos a los ricos sin importarles del resto, lamentablemente. Sí. Pero la inflación tiende a subir. ¿Por qué? Bueno, hay algunos factores, doctor. En este caso, en el caso de Ecuador, básicamente tiene que ver con la coyuntura internacional y tiene que ver con el alza del precio de los combustibles, que de alguna manera termina explotando la matriz de precios, la matriz de energía, y el resultado es ese, básicamente, que los precios empiezan a subir, no se detienen y al final quienes reciben el mayor golpe son los estratos que tienen menos ingresos.
los pobres, estos 4,5 millones de personas, casi 5 millones de personas a los que nos estamos refiriendo, doctor. La inflación no hay cómo detenerla por decreto, ¿no? No hay cómo que la gente lo entienda, ni sube porque le abrí las puertas y ya. Si no viéramos cómo está este rato en Argentina, incluso en Chile, el presidente, disculpará que voy a hacer un paréntesis aquí, que lo están llamando los chilenos el mamarracho. Sale a una reunión protocolaria delante del diplomático, sale subiéndose el cierre ahí de la bragueta, no tiene cuentas con nadie este presidente, y le llaman ya, y le han sacado una canción, el mamarracho, al presidente chileno. Yo no lo estoy diciendo yo, no, es una canción que le han sacado. Este hombre les ha autorizado ya el incremento de la tarifa de transporte, allá es transporte colectivo, metro, y dicen que fue la misma medida que adoptó Piñera. Piñera en su momento y le costó casi el puesto, claro, sí. Claro, y ahora a él, pues vamos a ver cuando ya se consuma el hecho, a ver si si la gente sale y reclama igual. Claro, ese es el problema, si no se lo mandamos a ISA para allá a Chile. Y el asunto es que la inflación no es así nada más de imprimir billetes y la resuelvo o arreglo esto, le subo el sueldo a esto. Mientras más, es como una arena movediza, doctor, para los que no sabemos Sí, bueno, en realidad se genera inflación cuando hay más dinero en la economía. Eso es uno de los elementos. Pero dinero falso. No. Me refiero al dinero sin garantía. Mire, algo así. Sí, pero los dólares también son dinero espurio, dinero sin garantía. Pero bueno, pero si fuera así, todos los países cogieran y hicieran eso y arreglarían la situación. Usted me pica, doctor. Déjeme contarle algo, verá. Vamos a suponer que nosotros le vendemos $100 de muebles a Estados Unidos. Entonces, el maestro carpintero tuvo que comprar la madera, tuvo que trabajar, meterle ahí su esfuerzo, su arte, fabrica los muebles y los manda. Y le dice, ¿sabes qué? Son $100 de muebles. ¿Cuánto le costó a nuestro carpintero generar ese producto? Pues todo ese esfuerzo de todo ese tiempo. ¿Cuánto le costó a Estados Unidos pagarnos esos $100? ¿Sabes cuánto? 14 centavos, que es el costo de impresión del billete. Lo he consultado, doctor, con economistas, dicen que no es tan cierto. Sí, dicen que tampoco es tan cierto. Si no, este rato, entonces todo el mundo imprime. Estados Unidos imprime 3,000 millones de dólares diarios. Y los gringos también están en inflación, pues. Y tiene la inflación más alta ya en décadas. Está más alta que nosotros. Claro. Sí, nosotros estamos, mire, casi el doble. Le comento un dato. Un poco más que el doble ahora. Sí, más que el doble. En el caso de Loja, la inflación del último mes de junio fue 0.25, es decir, un cuarto de 0.25%. ¿Cuarto de dólar? No. Entonces, ¿qué? El cuarto de un punto. Ya. Cuarto y de la un punto. inflación acumulada en un año fue de 3.71. Significa que si hace un año nos costaba $100 algo, pues ahora terminaría costándonos 103,71. Eso en el caso de Loja. La ciudad que más inflación ha tenido es Guayaquil y tiene la canasta básica más cara. Loja normalmente estaba entre las más caras, sigue estando entre las más caras, aunque en esta ocasión no es la más cara, que ya terminó siendo Guayaquil también, y Manta, que Manta está brutal, por llamarlo de alguna manera, doctor, el tema inflacionario. Claro, y es un puerto, quizá el primer puerto más grande del Ecuador. Después de Guayaquil. Me da la impresión que creo que se posiciona como el puerto más grande a todo nivel, porque es un puerto pesquero, es un puerto de importación, además que es un puerto de aguas profundas. No se olvide que el de Guayaquil es apenas tienen que dragarlo. Es una ría, sí. Claro, entonces por ahí va las ventajas que tiene Manta. Doctor, muy agradecido. A usted, doctor, muchísimas gracias. Su aporte intelectual esta mañana aquí para analizar algunos temas que siempre son de interés público. El doctor Juan Carlos Torres.